¿Te has sentido alguna vez atrapado en el peso de tus errores, como si definieran quién eres y bloquearan todo tu futuro? Muchas veces los fallos nos dejan marcados con una sensación de incapacidad y nos llevan a pensar que estamos demasiado lejos de la redención. Pero, ¿y si te dijera que esos errores que tanto temes son precisamente las herramientas que Dios utiliza para trabajar en tu vida? La mayoría de nosotros lucha contra esa voz interna que dice, fallaste, no hay vuelta atrás. Sin embargo, esa no es la manera en la que Dios te ve. Su especialidad no es desechar a los imperfectos, sino transformar sus debilidades en fortalezas. Es una perspectiva radicalmente diferente, ¿no crees? Él no solo tolera tus errores, los usa como piezas clave para construir el propósito que tiene para ti. ¿Puede Dios usar nuestros errores? Los errores pueden sentirse como una carga pesada, como si fueran cicatrices permanentes que nos recordaran nuestras fallas. Sin embargo, en las manos de Dios, esos errores se convierten en herramientas para transformarnos. Imagina un pintor que utiliza manchas en un lienzo para crear algo único e irrepetible. Así actúa el Señor, toma nuestras caídas, incluso las más dolorosas, y les da un propósito que nosotros muchas veces no podemos ver de inmediato. Esa relación que no funcionó, ese trabajo que no obtuviste, incluso esas palabras dichas en un mal momento, pueden ser redimidas por completo. Un ejemplo claro de esto se ve cuando enfrentamos el arrepentimiento por decisiones mal tomadas. Quizá lastimaste a alguien que amas porque no mediste tus palabras. Ese momento puede ser una invitación a cultivar la paciencia y la empatía. En lugar de encerrarte en la culpa, puedes tomar acciones concretas. Pide perdón, escucha con más atención y comprométete a mejorar. La vida no se trata de evitar errores, sino de aprender a crecer a partir de ellos. Cada paso, incluso los en falso, puede llevarnos más cerca de nuestro propósito si los entregamos a Dios. También es importante reflexionar sobre cómo nuestros fallos pueden ser una fuente de fortaleza para otros. Imagina a alguien que ha superado una adicción o un fracaso financiero. Esas experiencias pueden convertirlo en un mentor, alguien que guía a otros que enfrentan situaciones similares. No se trata solo de superar, sino de compartir el aprendizaje. Esto nos recuerda que, aunque los errores son personales, sus lecciones pueden tener un impacto colectivo. Nada en la vida es desperdiciado cuando permitimos que Dios actúe en nuestras historias. Incluso en los momentos en los que nuestros errores parecen irreparables, existe una verdad inquebrantable. Dios no se rinde con nosotros. Él no nos ve como fracasos, sino como personas en constante proceso de transformación. Lo que alguna vez nos avergonzó puede convertirse en nuestro testimonio más poderoso. Todo depende de cómo decidamos responder. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios puede usar incluso tus mayores caídas para cumplir sus planes en tu vida? La restauración de Pedro tras su negación. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, cometió un error que lo marcó profundamente. Negó al Maestro 3 veces en el momento más crítico. Para muchos, esto habría sido imperdonable, pero en la narrativa divina los fallos no son el final, sino el principio de algo nuevo. Después de su resurrección, Jesús no solo buscó a Pedro, sino que lo restauró con amor y propósito. Es en este acto donde entendemos que la gracia no solo perdona, sino que da un nuevo rumbo. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros errores nos descalifican? La historia de Pedro nos muestra que Dios no termina su obra en nosotros por una caída. Imagina por un momento lo que Pedro pudo haber sentido al encontrarse nuevamente con Jesús. La culpa, el temor y el dolor de haber fallado seguramente lo invadían. Sin embargo, en Juan capítulo 21, vemos cómo Jesús no solo lo confronta con ternura, sino que también le encomienda un propósito más grande: pastorear su rebaño. Este encuentro nos enseña que Dios no solo restaura, sino que da significado a las cicatrices. Cuando sientes que has fallado gravemente, busca un momento de reflexión, ora, y permite que Dios te muestre cómo convertir ese error en una misión renovada. En nuestra vida diaria, también enfrentamos situaciones similares. Por ejemplo, tal vez cometiste un error en tu trabajo, algo que pudo haberte costado tu credibilidad. Si decides enfrentarlo con humildad, asumiendo la responsabilidad y buscando enmendarlo, no solo puedes redimirte, sino que también puedes ganar respeto. Pedro aprendió que no se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer a través de él. Del mismo modo, tus errores no tienen que ser el final de la historia.
La restauración de Pedro nos recuerda que Dios no trabaja con base en méritos humanos, sino en su gracia infinita. Cuando te sientas perdido, recuerda que, al igual que Pedro, puedes volver a comenzar. Dios no solo te perdona, sino que también te da un propósito que trasciende tus fallos. Jonás. El error de huir del llamado de Dios. Jonás es uno de los ejemplos más contundentes de cómo nuestras decisiones erradas no frustran los planes de Dios, sino que forman parte de ellos. Cuando Dios le pidió que fuera a Nínive, Jonás decidió tomar otro rumbo, literalmente. En lugar de obedecer, huyó hacia Tarsis, pensando que podía evitar la misión que le había sido encomendada. Sin embargo, lo que encontró no fue libertad, sino una tormenta que lo llevó al fondo, tanto física como espiritualmente. ¿Cuántas veces tratamos de escapar de nuestras responsabilidades, solo para descubrir que Dios nos persigue con su propósito? El punto más bajo de Jonás ocurrió dentro de un gran pez, un lugar de aparente desesperanza, pero fue en ese lugar oscuro y aislado donde finalmente levantó su voz en oración, reconociendo su error y pidiendo la intervención de Dios. Este momento nos enseña que, incluso cuando sentimos que estamos en el fondo del abismo, no estamos fuera del alcance de su gracia. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación que parece el resultado directo de tus malas decisiones? En lugar de enfocarte en la culpa, toma ese momento para buscar a Dios y reflexionar sobre lo que Él quiere enseñarte. Después de ser liberado del pez, Jonás finalmente obedeció a Dios y fue a Nínive, donde su mensaje condujo a toda una ciudad al arrepentimiento. Esto nos muestra que incluso nuestras desobediencias pueden ser redimidas para cumplir un propósito mayor. Tal vez sientes que has perdido tiempo al huir de tus responsabilidades o de los planes de Dios para tu vida. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar y retomar el camino que Él tiene preparado para ti. Lo importante no es cuánto te desviaste, sino que estés dispuesto a volver. La historia de Jonás nos recuerda que Dios no solo corrige, sino que también restaura. Sus planes son más grandes que nuestras fallas, y su amor es inquebrantable. Incluso cuando intentamos huir, Él sigue trabajando en nosotros para llevarnos al lugar donde debemos estar. El error de Moisés al actuar con ira. Moisés, un líder escogido por Dios, cometió un error que tuvo consecuencias profundas. En un momento de frustración, golpeó la roca para que brotara agua, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Este acto de ira y desobediencia mostró su humanidad, su lucha con el temperamento, y cómo incluso los grandes líderes pueden fallar. Sin embargo, lo más asombroso de esta historia es cómo Dios continuó usándolo para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Esto nos enseña que nuestras imperfecciones no anulan nuestro propósito cuando estamos dispuestos a aprender. La ira de Moisés nos recuerda que las emociones mal manejadas pueden llevarnos a actuar de manera impulsiva. Piensa en esos momentos en los que, llevado por la frustración, dices o haces cosas que luego lamentas. Si bien las consecuencias de sus actos le impidieron entrar en la tierra prometida, Dios no lo abandonó ni dejó de confiarle grandes responsabilidades. Cuando enfrentamos situaciones en las que nuestras emociones nos sobrepasan, necesitamos hacer una pausa, reflexionar y buscar maneras prácticas de mantener la calma, como orar, respirar profundamente o simplemente tomar distancia por unos minutos antes de reaccionar. Es interesante notar que, a pesar de su error, Moisés sigue siendo recordado como un hombre de fe y dedicación. Esto nos anima a no dejarnos definir por un solo momento de debilidad. Tal vez fallaste en tu hogar, en tu trabajo o en tus relaciones personales, pero eso no significa que tu historia terminó. Al igual que Moisés, puedes levantarte, aprender de la experiencia y continuar avanzando. Busca apoyo en personas sabias o en la palabra de Dios y deja que esas herramientas te ayuden a crecer. La vida de Moisés nos muestra que Dios ve más allá de nuestros errores y enfoca su atención en nuestro potencial. Si alguna vez sientes que tus fallos te han apartado de su plan, recuerda que Él sigue trabajando en ti. Tus errores pueden convertirse en lecciones poderosas, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. David y Betsabé. El arrepentimiento que trajo redención. La historia de David y Betsabé es un recordatorio de cómo incluso aquellos que están cerca de Dios pueden caer en errores graves. David, el rey ungido, cometió adulterio con Betsabé y para ocultar su pecado, orquestó la muerte de su esposo Urías. Este acto trajo consecuencias devastadoras, tanto para él como para su reino. Sin embargo, lo que define a David no es solo su pecado, sino su respuesta ante él mismo.
Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David no se justificó ni culpó a otros. En cambio, reconoció su falta y buscó a Dios con un corazón contrito. El Salmo 51 es el reflejo de un alma arrepentida que clama por la misericordia divina. David no solo pidió perdón, sino que anheló una transformación profunda. Este salmo nos enseña que el arrepentimiento genuino no se trata solo de lamentar el error, sino de buscar una restauración completa con Dios. En nuestras vidas, cuando fallamos, podemos seguir el ejemplo de David, reconocer nuestro error, confesarlo y pedirle a Dios que renueve nuestro espíritu. La verdadera redención comienza cuando dejamos de cargar con la culpa y la entregamos al Señor. Las consecuencias del pecado de David fueron reales y dolorosas, pero su historia también muestra que Dios puede traer belleza incluso de los momentos más oscuros. A pesar de sus fallas, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios, y de su linaje nació Jesús, el Salvador. Esto nos recuerda que nuestras caídas no tienen por qué definir nuestro futuro. Si estás luchando con el peso de un error, recuerda que Dios puede redimirte y usar incluso tus fracasos para cumplir su propósito en tu vida. La historia de David nos anima a no huir de nuestros errores, sino a enfrentarlos con honestidad y humildad. Nadie está exento de fallar, pero lo que marca la diferencia es nuestra disposición a rendirnos ante Dios, permitir que su gracia nos transforme y avanzar con un corazón renovado. Saulo a Pablo. El mayor error convertido en misión. Saulo, un hombre lleno de celo religioso, fue conocido por perseguir a los seguidores de Cristo, creyendo que estaba defendiendo las leyes de Dios. Sin embargo, lo que él consideraba una misión justa, era en realidad un grave error que lo alejaba de la verdad. En su camino a Damasco, una luz divina lo detuvo, y la voz de Jesús le reveló la magnitud de su equivocación. Este encuentro no solo transformó su vida, sino que lo convirtió en Pablo, el apóstol que llevaría el mensaje del Evangelio a las naciones. Su historia nos muestra que incluso nuestros peores errores pueden ser el inicio de una misión extraordinaria. Imagina cómo se sintió Saulo en esos días de ceguera, enfrentando la verdad de su error. Su vida había estado dedicada a algo que, en el fondo, causaba dolor y destrucción. Pero en lugar de condenarlo, Dios lo redimió y lo envió con un nuevo propósito. Esto nos enseña que no importa cuán equivocado hayas estado en el pasado, Dios puede redirigir tu vida hacia un camino de impacto y significado. Tal vez crees que tus errores son demasiado grandes, pero la historia de Pablo demuestra que Dios tiene un plan incluso en medio del caos. Cuando Pablo comenzó su misión, enfrentó rechazo y desconfianza, ya que muchos lo veían aún como el perseguidor. Sin embargo, él persistió, guiado por la convicción de su llamado. Esto nos recuerda que el camino hacia la redención no siempre es fácil, pero vale la pena. Si sientes que tu pasado te persigue, recuerda que, como Pablo, puedes usar esa experiencia para conectarte con otros y mostrar cómo Dios transforma vidas. Piensa en cómo tus propios errores podrían convertirse en un testimonio de esperanza para quienes atraviesan luchas similares. La transformación de Saulo en Pablo es una prueba viva de que Dios no solo perdona, sino que utiliza nuestras fallas para su gloria. Cuando sientas que tus errores te han dejado sin propósito, recuerda que ellos pueden ser la base de tu misión. La gracia de Dios es más grande que cualquier equivocación, y en su plan siempre hay espacio para una nueva oportunidad. El pueblo de Israel en el desierto. Lecciones de los errores colectivos. La travesía del pueblo de Israel por el desierto es una historia llena de lecciones profundas sobre los errores colectivos y cómo Dios los utiliza para enseñar y transformar. Durante 40 años, el pueblo enfrentó desafíos que muchas veces sacaron a la luz su falta de fe, desobediencia e ingratitud. Desde quejándose por la falta de agua hasta añorando la vida en Egipto, sus fallos se convirtieron en oportunidades para que Dios les mostrara su provisión y su paciencia. Este periodo no fue un castigo sin propósito, sino una preparación para que aprendieran a depender completamente de Él. Un ejemplo claro de sus errores es cuando, en su hambre, comenzaron a dudar de que Dios pudiera proveerles alimento. En respuesta, Él les dio maná, un pan celestial que llegaba cada mañana. Este acto no solo cubrió sus necesidades, sino que les enseñó a confiar en que Dios provee en su tiempo y a su manera. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces también dudamos de su provisión en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparnos, decidimos confiar y esperar con paciencia?
Incluso en nuestras fallas, Dios siempre está presente para mostrarnos su fidelidad. Otro momento crucial fue cuando, al enfrentar la falta de agua, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. Aunque esto fue un error, Dios no dejó de proveer agua para su pueblo. Este acto nos muestra que, aunque nuestras fallas tienen consecuencias, la gracia de Dios permanece constante. En nuestras vidas, cuando fallamos al manejar nuestras emociones o nuestras decisiones, podemos recordar que Él es paciente y dispuesto a redirigirnos hacia su propósito. La experiencia del pueblo de Israel en el desierto nos recuerda que incluso los errores colectivos tienen el potencial de enseñarnos lecciones profundas. En lugar de verlos solo como fallos, podemos entenderlos como momentos de aprendizaje que nos acercan más a Dios. La clave está en permitir que su gracia nos guíe, incluso cuando nos encontramos en medio del desierto de nuestras vidas. El error de Abraham y Sara al no esperar la promesa. Abraham y Sara, conocidos como los padres de la fe, enfrentaron un desafío que muchos de nosotros podemos comprender: la impaciencia ante las promesas de Dios. Aunque el Señor les aseguró que tendrían un hijo, los años pasaron y su esperanza comenzó a desvanecerse. En su ansiedad, tomaron una decisión equivocada. Buscaron cumplir la promesa por sus propios medios. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, y aunque esto resultó en el nacimiento de Ismael, también trajo conflictos y consecuencias difíciles. Este error nos recuerda que la impaciencia puede llevarnos por caminos complicados. La historia de Abraham y Sara es un espejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos adelantado a los planes de Dios porque pensamos que Él está tardando demasiado? Tal vez es un negocio que apresuramos, una relación que forzamos o una decisión que tomamos sin buscar su guía. Como sucedió con Abraham y Sara, nuestras elecciones apresuradas a menudo traen desafíos inesperados. Sin embargo, incluso en medio de las complicaciones, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. En su tiempo perfecto, Isaac nació, demostrando que su palabra nunca falla. Aunque la situación con Agar e Ismael trajo tensiones, Dios no desechó a Abraham ni a Sara. En cambio, los guió con paciencia, redimiendo sus errores y cumpliendo su propósito. Esto nos muestra que nuestras equivocaciones no anulan los planes divinos. Cuando fallamos, podemos confiar en que su gracia es más grande que nuestros errores y que su fidelidad permanece inquebrantable. Si alguna vez te sientes desviado por una decisión equivocada, recuerda que Dios puede redirigirte y llevarte de vuelta a su camino. La historia de Abraham y Sara nos invita a reflexionar sobre la importancia de esperar con fe y confiar en los tiempos de Dios. Aunque la espera puede ser difícil, es allí donde Él moldea nuestro carácter y fortalece nuestra confianza en su palabra. Cada retraso aparente es una oportunidad para crecer en paciencia y esperanza. Sansón, cómo Dios redime incluso en medio de nuestras caídas. La historia de Sansón es una de las más impactantes cuando pensamos en cómo Dios puede redimirnos incluso en nuestras peores caídas. Elegido desde antes de nacer para ser un juez y libertador de Israel, Sansón poseía una fuerza extraordinaria que venía directamente de Dios. Sin embargo, sus decisiones personales, marcadas por la impulsividad y la desobediencia, lo llevaron a perderlo todo. La confianza mal colocada en Dalila lo condujo a la traición, dejándolo ciego y cautivo. A pesar de su fracaso, la historia no termina ahí. Es un poderoso recordatorio de que la redención siempre es posible. Incluso en su estado más bajo, Sansón no fue olvidado por Dios. En su cautiverio, mientras estaba en las sombras de su derrota, comenzó a buscar nuevamente al Señor. Esto nos muestra que, aunque nuestras decisiones puedan alejarnos de nuestro propósito, siempre podemos regresar a Dios con un corazón arrepentido. En nuestra vida diaria, a veces caemos en patrones destructivos o tomamos decisiones que sentimos irreparables. Sin embargo, como Sansón, podemos clamar a Dios desde el fondo de nuestras circunstancias y confiar en que Él escucha. El momento final de Sansón es una prueba de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de su ceguera, recuperó la fuerza que había perdido, no como un símbolo de su poder, sino como una muestra de la fidelidad de Dios. En un último acto, derribó las columnas del templo filisteo, cumpliendo su propósito como libertador de Israel. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su plan. Si alguna vez te sientes atrapado por los errores del pasado, recuerda que aún hay esperanza y propósito en tus días. La historia de Sansón nos enseña que nuestras fallas no son el final de nuestra historia.
En lugar de quedarnos en la culpa, podemos buscar a Dios y permitir que Él redima nuestras vidas, incluso en las situaciones más difíciles. Su gracia es suficiente para darnos nuevas fuerzas y ayudarnos a terminar con propósito y fe. El error de Marta. Priorizar las tareas sobre la comunión. Marta es un ejemplo de cómo nuestras prioridades pueden desviarse, incluso cuando nuestras intenciones son buenas. En el relato de Lucas, vemos a Marta ocupada con los preparativos, mientras Jesús está en su casa, enseñando. Su hermana María, en cambio, decide sentarse a los pies del Maestro y escuchar sus palabras. Marta, abrumada por sus tareas, reclama la falta de ayuda de María, y Jesús le responde con una lección eterna. Lo más importante no es lo que hacemos, sino la comunión con Él. Este momento nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y a quién estamos dando nuestra atención principal. Es fácil identificarse con Marta, especialmente en un mundo que valora la productividad por encima de todo. Tal vez te encuentres constantemente ocupado, tratando de cumplir con las demandas del trabajo, la familia o los estudios. Aunque esas responsabilidades son importantes, Jesús nos recuerda que debemos encontrar un equilibrio. Dedicar tiempo para estar con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra o simplemente en momentos de quietud es esencial para nuestro bienestar espiritual. Sin esa conexión, nuestras acciones pueden volverse vacías y agotadoras. La respuesta de Jesús a Marta no fue un reproche severo, sino una invitación a reevaluar sus prioridades. Esto nos muestra que Él entiende nuestras luchas, pero también nos guía hacia lo que realmente importa. En nuestra vida diaria, esto puede traducirse en apartar momentos específicos para enfocarnos en lo que nutre nuestra alma. Por ejemplo, comenzar el día con un devocional o una breve oración puede cambiar completamente nuestra perspectiva y nuestras acciones. Al igual que María, podemos elegir la mejor parte al centrarnos en lo eterno. Gedeón y su duda inicial. El llamado a confiar en Dios. Gedeón es un ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar a alguien lleno de dudas para cumplir grandes propósitos. Cuando el Señor lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón respondió con incredulidad. Se veía a sí mismo como el menor de su casa, en la tribu más pequeña, y no podía imaginarse liderando una misión tan grande. A pesar de su falta de confianza, Dios no lo desechó, sino que lo guió pacientemente, confirmando su llamado a través de señales claras. Este relato nos enseña que nuestras inseguridades no limitan el poder de Dios, sino que son una oportunidad para que su fuerza se perfeccione en nuestra debilidad. La duda inicial de Gedeón lo llevó a pedir pruebas, y Dios, en su misericordia, respondió. Primero, hizo que un sacrificio ofrecido por Gedeón fuera consumido por fuego, y luego confirmó su llamado con el famoso episodio del vellón de lana, donde demostró su poder controlando el rocío. Estas señales fortalecieron la fe de Gedeón y le dieron el valor para obedecer. Muchas veces nosotros también pedimos confirmación cuando enfrentamos decisiones difíciles. Esto no es necesariamente un acto de falta de fe, sino una búsqueda de claridad. En momentos de incertidumbre, orar y pedir a Dios dirección puede ayudarnos a avanzar con confianza. Cuando Gedeón finalmente reunió un ejército, Dios lo desafió aún más al reducir drásticamente el número de soldados. Con solo 300 hombres, enfrentó a un enemigo numeroso y logró la victoria porque confió en el poder del Señor. Esto nos enseña que no se trata de lo que tenemos o de lo que creemos que somos capaces de hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Si alguna vez te sientes inadecuado para una tarea, recuerda que Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Cuando el orgullo nos lleva a errar, la historia de Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos de Babilonia, es un claro ejemplo de cómo el orgullo puede llevarnos a cometer grandes errores. En su afán por engrandecer su nombre, llegó a atribuirse todo el mérito de sus logros, olvidando que todo lo que tenía provenía de Dios. Su arrogancia lo llevó a ignorar las advertencias del profeta Daniel, quien le aconsejó arrepentirse y buscar al Señor. Este error lo condujo a la humillación, cuando Dios le quitó su reino y su juicio, haciéndolo vivir como un animal durante 7 años. Sin embargo, esta experiencia transformó su vida, enseñándonos que incluso nuestras mayores caídas pueden ser redimidas. El orgullo de Nabucodonosor no es algo lejano a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de creer que nuestras habilidades y esfuerzos son la única razón de nuestros logros?
Tal vez alcanzaste un éxito profesional o personal que te hizo olvidar de dónde proviene realmente tu fuerza. Esta historia nos recuerda que debemos mantenernos humildes y reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Un ejercicio práctico para combatir el orgullo es cultivar la gratitud diaria, anotando 3 cosas por las cuales puedes agradecer a Dios cada día. Cuando Nabucodonosor finalmente levantó los ojos al cielo, reconociendo la soberanía de Dios, su vida cambió por completo. Recuperó su reino, pero esta vez con una perspectiva renovada. Esto nos enseña que la humildad no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos prepara para ser mejores administradores de lo que Él nos ha dado. En nuestras propias vidas, admitir nuestras fallas y buscar a Dios con un corazón sincero puede abrir puertas que el orgullo había cerrado. Los discípulos y el error de querer ser los primeros. Los discípulos de Jesús, como todos nosotros, no estaban exentos de cometer errores. Uno de los más significativos ocurrió cuando comenzaron a discutir quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Esta actitud reveló su deseo de reconocimiento y poder, algo profundamente humano pero contrario a los principios del Evangelio. Jesús, al escuchar su conversación, no los reprendió con dureza, sino que les enseñó una lección transformadora. La verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Esta enseñanza sigue siendo un llamado a reevaluar nuestras prioridades y nuestras motivaciones en la vida. Imagina una escena cotidiana en la que buscamos ser los primeros, competir por un ascenso, destacar en un proyecto o recibir reconocimiento en nuestras relaciones. Si bien esforzarse no es malo, el problema surge cuando nuestra ambición eclipsa nuestro propósito de servir a otros. Jesús utilizó el ejemplo de un niño para ilustrar este punto, mostrando que la humildad y la sencillez son las cualidades que realmente nos hacen grandes a sus ojos. En lugar de buscar ser el centro de atención, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar a otros a crecer y avanzar? El acto de servir puede tomar muchas formas, desde pequeños gestos, como escuchar a alguien que lo necesita, hasta grandes decisiones como dedicar tiempo a causas importantes. La clave está en hacerlo desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Piensa en cómo puedes incorporar el servicio en tu día a día. Ayudar a un compañero en el trabajo, apoyar a tu familia con tareas cotidianas o dedicar tiempo a voluntariados. Servir no solo beneficia a los demás, sino que también transforma nuestro carácter, ayudándonos a parecernos más a Cristo. El error de Caín y la misericordia de Dios. Caín es uno de los primeros ejemplos de cómo el error humano puede llevar a consecuencias devastadoras, pero también de cómo Dios muestra misericordia incluso en medio del pecado. Cuando Caín, movido por la envidia, decidió matar a su hermano Abel, dejó al descubierto el daño que la ira y el resentimiento pueden causar. Aunque su acto fue condenado, la respuesta de Dios no fue destruirlo por completo, sino protegerlo al ponerle una marca para que nadie lo matara. Esto nos muestra que, incluso en el juicio, Dios extiende compasión y una oportunidad para reflexionar y cambiar. La historia de Caín nos invita a analizar cómo manejamos nuestras emociones, especialmente la ira y los celos. ¿Cuántas veces hemos sentido que alguien más tiene lo que deseamos? Puede ser un reconocimiento, una relación o una oportunidad. En lugar de permitir que esos sentimientos nos consuman, podemos elegir enfrentarlos con honestidad y buscar soluciones. La Biblia nos enseña a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, lo que significa resolver nuestros conflictos antes de que crezcan. Una práctica útil puede ser escribir tus pensamientos y orar, pidiendo sabiduría para manejarlos. La marca de Caín es un recordatorio de que Dios no abandona incluso a quienes han cometido errores graves. Aunque Caín tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, también recibió la protección divina para seguir adelante. Esto nos muestra que, sin importar cuán lejos hayamos caído, Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar y buscar su dirección. Si te sientes atrapado por un error del pasado, recuerda que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la transformación. Cómo los errores son herramientas en las manos de Dios. Los errores, aunque dolorosos, son una parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, cuando son colocados en las manos de Dios, se convierten en herramientas poderosas para nuestro crecimiento y transformación. A menudo nos sentimos atrapados por nuestras fallas, como si definieran quiénes somos, pero Dios, en su infinita sabiduría,
utiliza incluso nuestros momentos más oscuros para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Cada error puede ser el inicio de una nueva etapa, una oportunidad para acercarnos más a Él y para desarrollar virtudes como la paciencia, la humildad y la empatía. Piensa en los grandes personajes de la Biblia: Moisés, David, Pedro, entre otros. Todos ellos cometieron errores significativos, pero no fueron definidos por ellos. En lugar de eso, sus fallas se convirtieron en testimonios de la gracia y el poder de Dios. Esto nos recuerda que nuestros errores no son el final de la historia, sino una página más en el libro de nuestra vida. Cuando enfrentamos un fallo, podemos optar por rendirnos al Señor, pedirle dirección y aprender a confiar en su capacidad para redimir cualquier situación. En nuestra vida cotidiana, los errores también pueden ser un puente hacia el aprendizaje y la reconciliación. Tal vez dijiste algo que lastimó a alguien cercano o tomaste una decisión que no salió como esperabas. En lugar de quedarte atrapado en la culpa, reflexiona sobre lo que puedes hacer para reparar el daño y avanzar. Ofrecer disculpas sinceras, buscar consejo sabio o dedicar tiempo a la autoevaluación son maneras prácticas de transformar un error en un paso hacia el crecimiento. Recuerda que cada fallo puede convertirse en un peldaño hacia una vida más plena y con propósito. Quiero invitarte a seguir aprendiendo, creciendo y profundizando en tu relación con el Señor. Si este mensaje resonó contigo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Recuerda, cada error es una oportunidad disfrazada y juntos podemos descubrir cómo convertirlo en una victoria.